Me excluyeron de la herencia de mi abuelo por ser la oveja negra. Pero él me dejó una llave que nadie más conocía. Me llamo Daniel, tengo 33, soy hombre, y si hay una palabra que me han colgado desde adolescente es oveja negra, pero no como un chiste, sino como una etiqueta con la que justifican cualquier cosa que me hagan, como si por tenerla yo ya viniera con permiso firmado para que me traten distinto. En mi familia, oveja negra significa el que no siguió la carrera que querían, el que se fue de casa temprano, el que se tatuó, el que se metió a trabajar antes de terminar la universidad, el que no cae bien en las fotos porque no sabe sonreír falso, el que dice lo que piensa y por eso siempre trae problemas. Yo fui ese, y con los años me acostumbré a que me miraran con ese gesto de a ver con qué sale, como si mi mera presencia fuera un riesgo, pero lo que no me esperaba es que esa etiqueta se usara para algo más grande, algo que ya no era un comentario en una cena, sino un golpe planeado, legal y frío. Dejarme fuera de la herencia de mi abuelo con la misma naturalidad con la que se saca una silla extra de la mesa. Mi abuelo se llamaba Don Ernesto. No era perfecto, pero era el único de mi familia que me miraba como persona completa y no como error. Él fue el que me enseñó a manejar, el que me llevó a sacar mi primer cuenta, el que me dijo una vez, con la calma de los viejos que ya entendieron el mundo, la familia no siempre es la gente que comparte sangre contigo, a veces es la gente que no te pide que te conviertas en otro para quererte. Esa frase se me quedó grabada, porque yo ya llevaba años sintiendo que mi familia me quería con condiciones, y él era el único que no pedía que yo me maquillara el carácter para encajar. Mi mamá decía que mi abuelo me consentía y que por eso yo era rebelde, como si el amor fuera culpa. Mi tío Ramiro, el hijo mayor de mi abuelo, decía que yo era un mal ejemplo para mis primos, y mi prima Carolina, la favorita de todos, siempre me veía como si yo fuera un rumor incómodo. Y mi papá es de los que se esconden detrás del silencio para no enfrentarse a nadie, así que cuando me hacían menos, él solo miraba el plato y se quedaba quieto, como si no fuera con él, como si yo no fuera su hijo. Cuando don Ernesto enfermó, yo fui el que más lo visitó, pero nadie lo presume porque no luce. Mi tío y mi mamá iban en modo foto, iban a tomar café, a preguntarle lo mismo de siempre, a decir aquí estamos, a preguntar por papeles con voz suave, y se iban. Yo me quedaba. Le cambiaba el canal, le acomodaba la almohada, le llevaba pan del que le gustaba, lo escuchaba hablar de cosas que parecían pequeñas pero no lo eran, el miedo a ser olvidado, la tristeza de ver a su familia pelearse por adelantado, la vergüenza de sentir que ya lo trataban como si fuera trámite. A mí me contaba cosas que nunca le contó a nadie, y a veces me soltaba frases que en ese momento sonaban como nostalgia, pero ahora entiendo que eran advertencias. Ten cuidado con tu tío, me dijo una tarde, sin drama, sin señalar, como quien te dice que en la calle de abajo pasan muy rápido. No porque sea malo, sino porque cuando la gente se siente con derecho, se vuelve peligrosa. Yo pensé que me lo decía por chismes viejos, por pleitos de familia, por esas cosas que se guardan años y explotan en el momento peor, pero no imaginé que esa advertencia iba a ser literal. Don Ernesto murió un jueves. El funeral fue de esos que parecen más evento social que despedida. Gente que no lo veía hace años llorando fuerte para que los vean, abrazos largos, ¿cómo estás?, vacíos, y la familia parada en la primera fila como si fueran dueños del dolor. Yo me mantuve en un rincón porque así soy, cuando estoy triste, me apago, no me vuelvo actor. Lloré cuando cerraron el ataúd, pero me tragué el nudo porque en mi familia llorar es hacer show si lo hace el incorrecto. Ese mismo día, en el velorio, mi tío Ramiro me soltó la primera piedra con una sonrisa, ¿y tú, viniste? Como si yo fuera visita, como si no fuera el mismo que estuvo ahí cuando él no. Le respondí con calma, sí. Y él, mira qué bien. A ver si ahora sí te portas. Esa frase me hizo hervir por dentro, pero respiré. No quería pelear junto al cuerpo de mi abuelo. Aún así, noté algo, mi tío no me miraba con tristeza, me miraba calculando. Y mi prima Carolina, que nunca me hablaba mucho, ese día me ofreció café con una amabilidad rarísima, como si quisiera que yo me relajara, que yo bajara la guardia. La lectura del testamento fue una semana después, en una notaría. Esa mañana, antes de salir, yo encontré un sobre debajo de mi puerta. No tenía remitente. Solo decía, Daniel. La letra era de mi abuelo. Yo reconocería esa letra aunque me la pusieran en la frente. Me temblaron las manos, y ahí mismo, en el pasillo, abrí el sobre. Dentro había una llave vieja, de esas que ya casi no se ven, y una nota doblada en 4 que decía, no discutas.
No expliques. No les digas nada. Solo usa la llave cuando te quedes solo. Confía en mí. Nada más. No, te quiero. No, perdón. Solo instrucciones, como si supiera que lo que venía iba a ser una guerra silenciosa. Me quedé mirando esa llave como si pesara una tonelada. Pensé en 1000 cosas: caja fuerte, banco, un cuarto, un candado, un secreto. Lo primero que se me ocurrió fue que era la llave de su casa, pero su casa la tenía mi tío, porque mi tío ya se había instalado desde que mi abuelo se enfermó, para cuidarlo, decía, aunque a mí me olía más a para controlar. Guardé la llave en mi cartera, en el compartimento oculto, y me fui a la notaría con el corazón raro, porque la tristeza de un funeral se mezcla feo con la sospecha. En la notaría estaban todos: mi tío Ramiro con su esposa, mi mamá con mi papá, mi prima Carolina y su hermano, y hasta un par de amigos de la familia que yo no veía desde niño pero que siempre aparecen cuando hay papeles. El abogado empezó con palabras formales, y yo traté de concentrarme, pero cada tanto veía a mi tío mirar de reojo una carpeta como si ya supiera el final. Cuando por fin comenzaron a leer, yo sentí la tensión en el aire como electricidad. Mi abuelo dejó cosas repartidas: un dinero para mi abuela, que ya había muerto, así que ese punto se ajustaba, algo para sus nietos en partes iguales, un terreno pequeño para mi mamá, un porcentaje de una cuenta para mi tío, y la casa quedaba a nombre de mi tío Ramiro. Ahí vi a mi tío asentir, satisfecho, como si estuviera recibiendo algo que siempre creyó suyo. Y luego llegó el momento donde el abogado dijo: en cuanto a Daniel, y yo sentí que mi corazón se levantaba un segundo, y entonces el abogado continuó: se deja constancia de que el señor Daniel no figura como beneficiario en el presente instrumento. Y ya. Así, como si yo fuera una línea tachada. Hubo un silencio incómodo, y mi mamá hizo el ruido más teatral de la vida: ¡ay, papá!, como si le doliera por mí, pero yo la conozco, y ese suspiro tenía más de que vergüenza que de tristeza. Mi tío Ramiro se acomodó en la silla y dijo con voz de falso respeto: bueno, eran decisiones de tu abuelo. Y mi prima Carolina me miró con esa cara de pobrecito que en su mundo significa te lo mereces. Yo me quedé quieto. No porque no doliera, sino porque la nota decía: no discutas, no expliques. Y también porque yo vi algo que me confirmó que esto no era solo voluntad del abuelo. Mi tío sonrió demasiado rápido. Salimos de la notaría y mi mamá me tomó del brazo afuera, como si quisiera controlar la escena. Hijo, no hagas nada, me dijo, con esa voz que usan para pedirte que seas cómodo. No es momento de pleitos. Yo le respondí: no voy a hacer pleitos. Y de verdad, no iba a hacerlos, al menos no como ellos esperan. Mi tío se acercó y me dijo: mira, Daniel, yo sé que a veces las cosas son injustas, pero tú entiendes, tú siempre fuiste diferente. Diferente. Oveja negra. La palabra se le quería salir, se notaba. Yo lo miré y le dije: sí. Entiendo. Y él, como si me estuviera dando un consejo de vida: haz tu vida, no te claves. Tu abuelo ya descansó. Descansó. Yo pensé: tú no quieres que yo descanse, tú quieres que yo me calle. Ese mismo día, por la tarde, me llegó un mensaje de mi prima Carolina: oye, no te lo tomes personal. El abuelo siempre tuvo sus ideas. Si ocupas hablar, aquí estoy. Yo no respondí. Porque no era el aquí estoy, era el aquí estoy para saber qué sabes. Esa noche me quedé mirando la llave en mi mano. Era de metal oscuro, vieja, con dientes irregulares. No parecía de casa moderna. Parecía de candado grande o de cerradura antigua. Me acordé de algo: mi abuelo tenía una bodega de esas que rentas para guardar cosas, una mini bodega, como le decía. Años atrás me pidió que lo acompañara a meter unas cajas, y recuerdo que el lugar tenía candados y llaves de ese estilo. Pero yo no sabía el número, ni el nombre del lugar. Mi tío sí lo sabía. O eso creía. La nota decía: úsala cuando te quedes solo. Eso me preocupó. Porque si esto era algo importante, mi abuelo no quería que nadie me viera usando esa llave. Y eso solo significa una cosa: alguien iba a intentar quitármela, o impedir que yo la usara. Mi familia, cuando cree que algo le pertenece, no pregunta: toma. 2 días después, mi tío me llamó.
Primera vez en años que me llamaba sin que fuera cumpleaños o problema. Daniel, necesito que vengas a la casa de tu abuelo. Hay unas cosas tuyas que quedaron aquí, ropa vieja, libros, no sé. Ven por ellas para que no estorben. ¿Estorben? No dijo para que las tengas. Dijo para que no estorben. Yo le respondí, luego. Él insistió, no, ven mañana, porque vamos a empezar a mover cosas. Ya sabes, la casa, yo entendí el tono. Él ya se sentía dueño y quería limpiar rápido, antes de que apareciera algo incómodo. Le dije, está bien. Esa noche, antes de dormir, me puse a revisar mis recuerdos como detective, buscando pistas. La bodega. El escritorio del abuelo. Su viejo llavero. Su costumbre de esconder cosas en lugares obvios. Yo recordaba que en su taller tenía una tabla suelta, y detrás guardaba documentos. También recordaba que su reloj viejo sonaba raro, como hueco. Pero yo no quería meterme a su casa sin permiso, y además, mi tío ya estaba ahí, controlando todo. Al día siguiente fui. La casa olía a polvo y a colonia vieja. Mi tío estaba en la sala con cajas abiertas. Su esposa estaba etiquetando cosas con un marcador negro como si estuviera en una mudanza. Mi prima Carolina estaba ahí ayudando, lo cual ya era raro. Cuando me vieron entrar, se pusieron tensos un segundo, y luego actuaron normal. Mi tío me dijo, pásale, ahí están tus cosas, en el cuarto de atrás. El cuarto de atrás era el taller. Fui. Me encontré con cajas abiertas, herramientas movidas, cajones que yo recordaba cerrados y ahora estaban a medias. Se estaban adelantando. Estaban buscando algo. Y ahí entendí por qué mi abuelo me dejó la nota. Él sabía que iban a limpiar con manos de ladrón elegante. Empecé a meter mis cosas en una bolsa, un par de libros, una chamarra, una foto vieja. Cosas sin valor real. Y mientras hacía eso, escuché voces en la sala. Mi prima Carolina decía, ¿y si Daniel sí trae algo? O sea, el abuelo era raro. Mi tío respondió, no trae nada. Daniel no es listo para esas cosas. Me ardió. No por el insulto, sino por la seguridad. Como si él ya hubiera verificado algo. Como si ya hubiera revisado los lugares obvios. Carolina dijo, pero si el abuelo le dio algo antes de morir, y mi tío la cortó, cállate. Ese cállate me puso alerta. Porque si estaban preocupados, era porque algo faltaba. Algo que no encontraron. Y ese algo podía ser mi llave. Volví a la sala con mi bolsa. Mi tío me miró las manos. ¿Literal? Como buscando metal. Yo guardé la mano izquierda en el bolsillo sin querer, instinto puro. Él preguntó, ¿eso es todo? Yo dije, sí. Carolina me sonrió, qué bueno que viniste. Yo asentí. Y entonces mi tío soltó como quien no quiere, oye, el abuelo tenía muchas llaves, ¿no? Como de candados, ¿no te dejó alguna? Ahí estaba. Directo. Sin vergüenza. Yo lo miré y dije, no, mi tío no parpadeó, solo dijo, ah. Ok. Pero su cuerpo se tensó. Carolina desvió la mirada. Y su esposa, que estaba etiquetando, hizo una pausa mínima. Fue una coreografía. Querían mi llave. Me fui con el corazón acelerado. No corrí, pero por dentro iba corriendo. Ya no era un duelo. Era un juego de depredadores. Llegué a mi carro, me senté, saqué la llave de la cartera y la miré como si fuera un arma. Confía en mí, decía la nota. Ok, abuelo. Confío. ¿Pero dónde se usa? Esa tarde, sin decirle a nadie, fui a la zona donde estaba la mini bodega que recordaba. No sabía la dirección exacta, pero recordaba que era por una avenida con talleres y una farmacia grande. Di vueltas como idiota hasta que la vi, una fila de portones metálicos, letrero de renta de bodegas, cámaras en la entrada. Me estacioné y entré como si fuera cliente. Una señora en recepción me preguntó en qué podía ayudarme. Yo le dije la verdad a medias, mi abuelo rentaba aquí hace años, falleció, necesito saber si hay una unidad a su nombre. La señora me pidió nombre completo.
Se lo di. ¿Te creó? Frunció el ceño. Sí hay, dijo. Y mi corazón se subió a la garganta. Pero hay un detalle. El detalle era simple y a la vez brutal, alguien ya había intentado actualizar la información del contrato esa misma semana. Alguien había ido a decir que ahora la bodega la administraba el hijo. ¿Adivina quién? Ramiro. La señora me dijo, vino un señor con identificación, dijo ser su hijo, pidió acceso. Yo tragué saliva. ¿Y se lo dieron? Ella dijo, no, porque no coincidía una firma en el contrato, y además, el titular dejó una nota interna, una instrucción. Me quedé helado. ¿Qué instrucción? La señora me miró y dijo, que solo se entregaría acceso con una llave específica y una palabra clave. La palabra clave. Eso era lo que mi abuelo preparó. La señora no me la dijo, claro. Me dijo, usted puede comprobar si es familiar directo y si trae la llave. Saqué la llave con cuidado, como si fuera cristal. La señora la miró y asintió, esa es. Luego me pidió identificación. Se la di. Me preguntó mi relación. Le dije nieto. Ella dudó, los nietos normalmente no, y yo le dije, mi abuelo me dejó esta llave y una nota. La señora se quedó pensativa, luego dijo, necesito hablar con el gerente. Se fue atrás. Yo me quedé parado sintiendo que el aire pesaba. Porque si mi tío se enteraba de que yo estaba ahí, iba a venir como toro. El gerente salió, un tipo serio. Me pidió que le contara. Le conté en corto, mi abuelo falleció, me excluyeron, me dejó llave, alguien intentó tomar control. El gerente me dijo, su abuelo dejó instrucciones claras. Si usted tiene la llave y la palabra clave, podemos permitir acceso supervisado. Yo dije, ¿cuál es la palabra clave? El gerente negó, no se la damos. Usted debe saberla. Yo respiré hondo. Ahí fue cuando recordé algo que mi abuelo me decía cuando me daba dinero de niño, siempre me guiñaba el ojo y me decía, no es regalo, es inversión. Era su chiste. Lo dijo 1000 veces. Probé, inversión. El gerente levantó las cejas. La señora sonrió apenas. Correcto, dijo el gerente. Se me aflojaron las piernas. Mi abuelo me dejó una bodega secreta, protegida con una palabra clave que solo yo iba a pensar, porque yo era el único que escuchó ese chiste tantas veces. Me llevaron a un pasillo largo de puertas metálicas. La unidad estaba al fondo. El gerente me dijo que podía entrar, pero que debía firmar que estaba abriendo como designado por instrucciones del titular y que cualquier disputa legal era cosa de familia. Firmé. Metí la llave. Giró duro, como llave antigua. El candado se abrió. Y cuando levanté la cortina metálica, lo primero que me pegó fue el olor, cartón, madera, papel viejo. Y luego lo vi, cajas apiladas, un archivero, una maleta, y algo cubierto con una sábana. Me metí despacio, como si entrara a un cuarto que no debería existir. Y ahí, en la primera caja, había un sobre con mi nombre, con la misma letra de mi abuelo. Lo abrí con manos temblorosas. Decía, si estás leyendo esto, es porque ya entendiste. No estás fuera porque seas malo. Estás fuera porque no te pueden controlar. Y por eso, justamente, eres el único al que le puedo confiar esto. Se me cerró la garganta. Seguí leyendo, aquí hay pruebas. Hay verdades. Y hay una decisión que dejé tomada, aunque no la hayan leído todavía. No actúes con rabia. Actúa con cabeza. Primero, protege esto. Segundo, aprende quién eres para ellos. Tercero, decide qué vas a hacer con lo que vas a encontrar. Yo levanté la mirada hacia las cajas como si de pronto fueran minas. El gerente me dijo, ¿está bien? Yo le dije, sí. ¿Mentí? No estaba bien. Estaba a punto de descubrir por qué mi abuelo me dejó una llave que nadie conocía y por qué mi tío estaba tan desesperado por preguntarme si me dejó alguna. Abrí el archivero. Había carpetas con nombres, fechas, notas. Una carpeta decía Ramiro. Otra decía Carolina. Otra decía casa. Otra decía testamento,
Copia. Me detuve. ¿Copia? Abrí esa carpeta con cuidado, con esa sensación de estar tocando dinamita. Y ahí, en la primera hoja, vi una cosa que me hizo sentir que el mundo se acomodaba al revés. Había un documento notariado, fechado meses antes, donde mi abuelo dejaba instrucciones distintas, y en un apartado decía que la casa no era para Ramiro si se comprobaba cierta condición. Cierta condición que no alcanzaba a leer bien porque mis ojos se nublaron de golpe. Y justo ahí, cuando estaba a punto de seguir, me vibró el teléfono. Un mensaje de mi mamá. Tu tío dice que no le contestas dónde estás. Sentí el frío. Porque mi familia ya estaba oliendo que yo sabía algo. Guardé el documento como si fuera oro. Cerré el archivero. Volví a tapar todo lo que pude. Y lo único que pensé fue, mi abuelo no me dejó una llave por nostalgia. Me dejó una llave como arma, pero una arma de papel, de verdad y de consecuencias. Y esa fue la noche en que la oveja negra entendió algo horrible. A veces te excluyen no porque valgas menos, sino porque vales demasiado para su control, y por eso te quieren fuera, hasta que descubren que tienes la llave que los puede hundir. Actualización 1. Salí de la bodega con el corazón desbocado, pero no con alegría, sino con esa urgencia que te entra cuando sabes que tienes algo valioso y alguien más está buscando lo mismo, como si de pronto tú y tu familia estuvieran en un juego donde la meta no es ganar, sino sobrevivir sin que te arrebaten lo que encontraste. No me llevé todo ese día, porque no soy tonto. Si yo salía cargando cajas, alguien podía verme, una cámara podía grabarme, o peor, mi tío podía aparecer casualmente, porque ya lo habían rechazado antes y seguramente iba a volver. Así que hice lo que mi abuelo me pidió sin decirlo, actuar con cabeza. Solo me llevé lo mínimo, el sobre con mi nombre, la carpeta testamento, copia y una memoria USB que encontré dentro de una bolsa con cierre, etiquetada con plumón, si todo se pone feo. Sí, mi abuelo etiquetaba así, con humor seco, como si supiera que la vida se pone fea cuando hay dinero de por medio. Guardé todo en una mochila vieja, no la mochila buena, no la que llama la atención, una mochila gris gastada. Me fui a mi carro, revisé espejos, revisé si alguien me seguía, y suena exagerado, pero cuando has visto a tu familia planear sin ti, entiendes que la traición no siempre se siente como puñal, a veces se siente como rutina. Llegué a mi departamento, cerré, e hice algo que me daba vergüenza por lo paranoico, puse una silla contra la puerta. No porque creyera que iban a tumbarla, sino porque necesitaba sentir una barrera física entre mi vida y la gente que de pronto se volvió amenaza. Abrí la carpeta con calma. La primera hoja era un documento formal, sellado, con firmas. Decía que existía una disposición adicional al testamento leído en notaría, bajo ciertas condiciones. Condiciones relacionadas con administración de bienes durante enfermedad, intentos de alteración de voluntad y la apropiación indebida. Palabras legales que, en idioma humano, significan, mi abuelo dejó una trampa para quien intentara pasarse de listo. Había anexos, copias de mensajes, notas, incluso una transcripción de una conversación, y en el margen, con letra de mi abuelo, estaba escrito, Ramiro cree que soy tonto. No lo soy. Eso me partió el pecho, porque no era solo que mi abuelo me quería, era que mi abuelo estaba peleando una guerra silenciosa mientras estaba enfermo, una guerra contra su propio hijo. Abrí la carpeta Ramiro. Ahí estaban recibos, movimientos, préstamos, cosas que yo no entendía del todo, pero el patrón era claro, mi tío le había estado sacando dinero a mi abuelo para cuidados, para enfermera, para medicinas, y muchas de esas cifras no coincidían con la realidad, porque yo estuve ahí, yo vi lo que se pagaba, yo vi lo que se usaba. Había facturas infladas, recibos repetidos, transferencias a una cuenta a nombre de la esposa de mi tío, y lo más fuerte, una nota a mano del abuelo diciendo, me firmaron un poder sin que yo quisiera. Me lo metieron entre papeles. Me quedé helado. Poder. Firmas. Eso explicaba por qué mi tío estaba tan seguro de la herencia y por qué en la notaría se movía como dueño, porque probablemente había estado manipulando cosas antes de la muerte. Abrí la carpeta Carolina. Mi prima. La favorita. La que siempre parecía la más correcta. Y ahí venían correos impresos donde ella pedía asesoría para proteger bienes familiares y hablaba de mí como persona inestable. Inestable. O sea, estaban preparando la narrativa para invalidarme. Leí una frase que me dio asco, Daniel es impulsivo, no se puede confiar en su criterio.
Esa misma frase la escuché 1000 veces en comidas familiares. Solo que aquí estaba escrita con intención legal. No era chisme. Era estrategia. Entonces entendí la nota del abuelo: no discutas. No expliques. Porque discutir con gente así es regalarles munición. Explicar es darles tiempo. Y lo que yo tenía que hacer primero era blindar. Pero antes de poder pensar más, me volvió a vibrar el celular. Esta vez era Arturo, mi primo, hijo de Ramiro. Primo, ¿dónde andas? Mi papá anda bien raro, dice que te vio con una llave en la casa del abuelo. Ahí me cayó la realidad completa. Ya sospechaban. No sabían qué, pero sabían que existía algo. Me quedé viendo el mensaje sin responder. Y en ese silencio, escuché el eco de mi abuelo: primero, protege esto. Así que hice 3 cosas rápidas. Primero, saqué fotos de cada documento importante y las subí a un almacenamiento en la nube con contraseña nueva que nadie de mi familia conoce, una contraseña que no tiene fechas ni nombres, porque ellos adivinan esas cosas como si fueran adivinos de mis debilidades. Segundo, le mandé copia a Iván, mi amigo, con un mensaje simple: si mañana no contesto, esto explica por qué. Tercero, volví a leer el documento de testamento, copia, y ahí encontré la bomba real. Existía una disposición donde mi abuelo dejaba un porcentaje significativo de su patrimonio a una fundación local si Ramiro intentaba apropiarse indebidamente de la casa o alterar el testamento, y además dejaba a mí, Daniel, como custodio de la llave de acceso a las pruebas. O sea, mi abuelo diseñó un escenario donde, si su hijo jugaba sucio, perdía más de lo que ganaba. Y yo era el candado. Yo era la llave. Nadie más lo sabía. Por eso me excluyeron en la lectura pública, porque esa lectura era el teatro, la versión que ellos creían final, pero mi abuelo tenía un segundo acto. Y entonces, como si la vida quisiera probarme, tocaron a mi puerta. No toc toc. Tocaron como quien viene con derecho. Me acerqué sin hacer ruido. Miré por la mirilla. Era mi mamá. Sola. Con una bolsa en la mano. Su cara era de vengo en paz. Y yo, que todavía tenía el corazón blando por ella aunque me hubiera fallado, sentí el impulso de abrir, hasta que vi el detalle: detrás de ella, a unos pasos, estaba mi tío Ramiro recargado en la pared del pasillo, fingiendo revisar el teléfono, pero con los ojos puestos en mi puerta. No venía a visitarme. Venía a medir si yo iba a abrir. Venía a ver si yo estaba nervioso. Venía a olfatear. Mi mamá tocó otra vez. Daniel, soy yo. Ábreme. Yo respiré hondo. No abrí. Mi mamá bajó la voz: traigo algo del abuelo. Son unas cosas. Y ahí supe que ya estaban usando el nombre del abuelo como anzuelo. Como si el abuelo fuera propiedad. Como si el dolor fuera moneda. No abrí. Me quedé quieto. Mi mamá insistió: Daniel, no seas así. Y mi tío, desde atrás, dijo una frase que se me clavó: ábrele, mijo. No te vamos a comer. Ese mijo fue veneno. Porque no era cariño, era dominio. Yo me alejé de la puerta, tomé el celular, empecé a grabar audio, y le respondí alto para que quedara en la grabación: no voy a abrir. Si quieren hablar, que sea en un lugar público. Mi mamá se quedó callada. Y mi tío se acercó a la puerta y dijo, ya sin máscara: Daniel, sé que tu abuelo te dejó algo. No te metas en problemas. Eso que sea, pertenece a la familia. Ahí estaba. Pertenecer. Propiedad. Control. Yo respondí: mi abuelo pertenece a su memoria, no a sus bolsillos. Y por primera vez escuché a mi tío perder la paciencia: no te hagas el valiente. No sabes con quién te estás metiendo. Yo apreté los dientes. Quería abrir y gritar. Quería romper algo. Pero la nota decía: no discutas. Así que hice lo único inteligente: me quedé en silencio mientras ellos hablaban afuera, como buitres conversando, y dejé que se mostraran. Mi mamá dijo: Ramiro, cálmate, con ese tono de regaño falso. Mi tío dijo: no te metas, hermana. Y ahí entendí que mi mamá no vino a cuidarme, vino como llave secundaria, como cara amable para que yo abriera. Y mi tío, cuando vio que no funcionó, sacó amenaza.
Se fueron al final, pero no sin antes dejarme una última frase flotando en el pasillo: esto no se queda así. Y yo me quedé con la espalda pegada a la pared, respirando lento, sabiendo que la guerra apenas estaba empezando, y que mi abuelo me dejó una llave, pero también me dejó un mensaje sin escribir: si quieres sobrevivir a tu familia cuando huele dinero, tienes que pensar como alguien que ya vio lo peor. Actualización 2. A la mañana siguiente me desperté con esa sensación de que el aire ya no es el mismo, como si la noche anterior hubiera cambiado las reglas del mundo y mi cuerpo lo supiera antes que mi cabeza. Revisé el celular y tenía 7 llamadas perdidas de mi mamá, 3 de mi papá, 2 de mi primo Arturo y un mensaje de mi prima Carolina que decía: podemos arreglar esto como adultos. Que es la frase favorita de la gente que ya decidió qué significa arreglar y solo quiere que tú firmes abajo. Lo primero que pensé fue: ya corrió la voz, ya se juntaron, ya hicieron comité, porque mi familia funciona así, no habla contigo, habla de ti, y cuando ya tienen versión oficial entonces sí se acercan, pero no a preguntar, sino a empujarte para que encajes en la historia que inventaron. Yo traía la mochila con los papeles bajo la cama como si fuera un secreto vergonzoso, pero no era vergüenza, era instinto, porque después de ver a mi tío recargado en el pasillo como buitre con paciencia, entendí que cualquier cosa que yo dejara a la vista era una invitación a que me la quitaran, y lo más triste es que no estamos hablando de criminales de película. Estamos hablando de tu propia sangre, de gente que te vio crecer, y aún así se te puede acercar con sonrisa y después meter la mano donde no debe, porque cuando hay dinero y propiedades, el cariño se vuelve un trámite. Me bañé rápido, desayuné nada, y lo único que hice con calma fue cambiar todas mis contraseñas otra vez, activar 2 pasos, mover los archivos a otra carpeta con un nombre ridículo para que nadie lo encuentre si algún día me roban el celular, y escribirle a Iván, mi amigo: 2 cosas, hoy van a intentar algo y si te marco, contesta, porque aunque suene dramático, yo ya estaba en modo supervivencia, no por paranoia, sino por experiencia. Mi familia no te golpea, te encierra con papeles, te arrincona con versiones, te deja sin aire con todos estamos preocupados por ti. A las 11 de la mañana me llegó un correo. No un mensaje. Un correo formal, con un PDF adjunto, y el remitente no era mi tío, ni mi mamá, ni nadie de familia. Era un despacho. El asunto decía: notificación de procedimiento de tutela/curatela y administración preventiva de bienes. Solo con leer eso me dio un vuelco el estómago, porque hay palabras que no necesitas entender del todo para sentir el peligro: tutela, curatela, administración, preventiva, todas son formas elegantes de decir: queremos controlar tus decisiones, tu firma, tu voz. Abrí el PDF y ahí estaba la jugada. El documento decía, con lenguaje frío y educado, que existía preocupación legítima por mi estabilidad emocional debido al duelo, a mi historial de impulsividad, a mi supuesta inestabilidad laboral y a conductas de riesgo en el pasado, y que por ese motivo se solicitaba que un juez evaluara la conveniencia de nombrar un representante temporal para administrar cualquier asunto patrimonial relacionado con el fallecimiento de don Ernesto, para proteger la armonía familiar y evitar conflictos. Y al final, como si fuera un detalle, aparecía el nombre del solicitante principal, Ramiro. Me quedé mirando el documento con una mezcla de rabia y risa amarga, porque era tan descarado que parecía chiste. Mi tío estaba intentando declararme incapaz, no porque yo no pudiera, sino porque él necesitaba que yo no pudiera, necesitaba un papel que dijera Daniel no está bien, para que si yo aparecía con pruebas, si yo aparecía con un testamento alterno, si yo aparecía con una llave y un acceso, todo pudiera ser descartado como delirio de la oveja negra, y lo peor es que el documento ya venía con anexos, capturas de pantalla de mis redes, fotos de una vez que subí un story en un bar, comentarios de salud con amigos, y hasta una multa vieja de tránsito que yo pagué hace años, cosas sueltas, usadas como collage de mira qué loco. Ahí entendí que mi prima Carolina no me escribió por compasión, me escribió para medir, y probablemente para sacar captura de cómo respondía, porque esto ya estaba armado. No lo hicieron en una noche, esto lo venían cocinando desde antes, desde que mi abuelo se enfermó, desde que empezaron a hablar de mí como inestable, desde que la palabra oveja negra dejó de ser apodo y se volvió expediente. Lo primero que hice fue respirar. Lo segundo fue llamar al gerente de las bodegas y preguntarle algo que me daba vergüenza preguntar, pero ya no era momento de orgullo. ¿Ustedes registraron que alguien intentó acceder esta semana? Él me dijo que sí, que había un intento y que había quedado asentado, que fue rechazado por firma incongruente y falta de llave y palabra clave. Le pedí si podía darme una copia o al menos una constancia por escrito, y me dijo, se la puedo emitir como incidencia de solicitud no autorizada. Perfecto,
porque si mi tío estaba intentando declarar que yo era incapaz, yo necesitaba demostrar que el incapaz no era yo, el incapaz era el que andaba desesperado por acceder a algo sin autorización. Luego hice lo que nunca pensé que iba a hacer, busqué abogado, pero no uno de mejor amigo de la familia, porque esos abogados ya están comprados por lealtades viejas, busqué uno que no conociera a nadie, alguien frío, práctico, de esos que no te dicen tranquilo sino, ¿qué pruebas tienes?, y encontré a una licenciada, Laura, recomendada por un conocido de Iván. Y desde el primer minuto me gustó porque no me preguntó cómo me sentía, me preguntó qué había pasado, qué documentos tenía, qué querían hacer conmigo y qué quería yo. Le conté todo, la lectura del testamento, la exclusión, la llave, la bodega, el intento de mi tío por acceder, la visita al pasillo, el PDF de curatela. Laura escuchó sin interrumpirme, luego me dijo algo que me caló porque era verdad, tu familia no está peleando por la herencia. Está peleando por el control del relato. Si ellos logran convencer a un juez de que tú no estás bien, todo lo que tú presentes después va a ser cuestionable. Y luego me soltó la frase que me hizo entender el tablero, lo que tú tienes no es una llave. Es un detonador. Por eso están corriendo. Me pidió que le mandara fotos de la nota del abuelo y la llave, el PDF, las capturas de mensajes, el registro de la bodega, todo, y al final me dijo, no vayas a verlos solo. No firmes nada. No respondas impulsivo. Y si te citan, vamos juntos. Yo le dije, ¿me pueden encerrar por esto? Ella hizo una pausa y dijo, no te pueden encerrar por ser incómodo, pero sí pueden complicarte la vida si tú les das espacio. Y ya empezaron. Me dio un plan simple, contestar formalmente el procedimiento, presentar oposición, exigir evaluación real, y sobre todo, pedir medidas para impedir que terceros se presenten como administradores sin acreditación, y mientras tanto, resguardar pruebas con fecha. Ese mismo día por la tarde, como si el universo quisiera confirmar la intención, me llegó un mensaje de mi mamá, hijo, tu tío está preocupado. Dice que has estado actuando raro. Podemos ir al doctor para que te revisen, no más para quedarnos tranquilos. La palabra doctor ahí no era cuidado. Era trampa. Porque si yo iba, si yo aceptaba, cualquier cosa que saliera, cualquier nota, cualquier ansiedad por duelo, se podía usar en mi contra como diagnóstico, y no porque yo esté loco, sino porque en manos de mi familia, cualquier emoción se vuelve herramienta. Yo le respondí con una sola línea, sin pleito, con la calma falsa que aprendí a usar, estoy bien. Cualquier tema legal lo veré con mi abogada. Y en menos de un minuto, mi tío me llamó. No contesté. Me volvió a llamar. No contesté. Me mandó audio, y el audio fue lo más revelador porque ya no fingía, Daniel, no hagas tonterías. Lo que sea que tengas, entrégalo. No es tuyo. Tú no entiendes. Vas a terminar mal. Ya te estás metiendo en cosas que no te convienen. Ahí estaba otra vez la amenaza envuelta en consejo. Yo guardé el audio. Laura me dijo, eso vale oro. Al día siguiente me llegó la citación oficial para una audiencia preliminar del procedimiento, y junto con eso, un acercamiento de la familia. Carolina me escribió pidiéndome verme para hablar sin abogados, como si los abogados fueran el problema y no el hecho de que me quisieran borrar legalmente. Me propuso una cafetería neutral, y yo casi caigo porque una parte de mí todavía quería creer que se podía arreglar hablando, pero luego recordé lo del pasillo, lo del PDF, y entendí que Carolina no quería hablar, quería que yo me delatara, quería escuchar si yo mencionaba la bodega, si yo hablaba de la llave, si yo soltaba un detalle para ir corriendo a contárselo a Ramiro. Aún así acepté verla, pero no como idiota, le dije a Laura y Laura me dijo, ve, pero no solo. No se lo digas. Yo me siento lejos. Tú no le dices nada, solo la dejas hablar. Así lo hicimos. Fui a la cafetería, Carolina llegó con cara de preocupación, la misma cara que pone cuando quiere que la crean, se sentó y lo primero que dijo fue, Daniel, de verdad me duele esto. O sea, no es justo. Pero también entiende a mi papá. Él cargó con el abuelo cuando tú, y ahí me dio risa interna porque ni siquiera se esforzó en inventar bien, yo estuve ahí, yo cargué más que él, pero ella necesitaba mantener la mentira viva. Yo la dejé hablar. Ella empezó suave, mira, si tú cooperas, se puede repartir algo. No necesitas hacerlo grande.
Luego fue más directa: mi papá está dispuesto a darte una cantidad, algo, para que cierres esto. Y ahí el veneno, pero tienes que pararlo de la bodega. Yo sentí que el corazón me dio un salto, porque esa palabra no la debía saber. Yo nunca lo dije a nadie, nunca, ni siquiera a Iván le dije bodega, yo le dije pruebas. Entonces Carolina lo dijo como quien se equivoca, y cuando vio mi microexpresión, trató de disfrazarlo, o sea, la bodega mental, la carga, ya sabes, pero fue tarde. Se delató. Yo la miré y le dije tranquilo: ¿qué bodega? Ella se rió nerviosa: ay, ya, no te hagas. Mira, Daniel, seamos adultos. Tú siempre fuiste muy emocional. Emocional, otro sinónimo de no confiable. Yo le dije: te mandó tu papá a ofrecerme dinero. Carolina negó con los ojos: no es así. Yo le dije: entonces, ¿por qué mencionaste una bodega? Carolina se puso seria y soltó lo que en verdad venía a hacer: porque si tú tienes algo, solo vas a destruir a la familia. Y al final, ¿para qué? Tú no ganas nada. Mi papá sí puede hacerte la vida imposible. Lo dijo. Sin máscara. Y ahí yo entendí la jerarquía real. Carolina no es solo la favorita, es la mensajera elegante del golpe sucio. Yo saqué el celular, sin que ella viera, y le mandé un mensaje a Laura. Dijo: bodega, punto. Laura respondió: listo. Y cuando Carolina siguió, yo solo asentía, dejándola pisarse sola, dejándola decir amenazas sin gritar, porque esa es la cosa: mi familia es cobarde, no amenaza fuerte, amenaza suave, como consejo, y en un café se sienten seguros. Carolina se fue con una despedida falsa, piénsalo. Te quiero, primo. Y cuando se fue, Laura se me acercó y me dijo bajito: eso es prueba de que saben y que te están presionando. Bien. Ahora sí ya no hay duda. Yo sentí una mezcla rara, porque una parte de mí quería que fuera malentendido, pero ya era imposible fingir eso. Ese mismo fin de semana pasó algo peor, algo que mi abuelo había anticipado con esa frase de gúsala cuando te quedes solo. Yo estaba regresando de comprar cosas y vi un carro que yo reconocí estacionado 2 calles más abajo. Era el carro del esposo de Carolina, el mismo que siempre presume, y cuando yo pasé de largo, el carro arrancó despacio. Como si no quisiera que yo lo notara, yo di vuelta, el carro dio vuelta, yo paré, el carro paró más adelante, y ahí ya no era paranoia, era seguimiento. Mal hecho, se notaba, querían ver dónde vivo, querían ver si yo iba a la bodega, querían ver dónde guardaba lo que encontré. No fui a la bodega. No ese día. Me fui directo con Iván, le dije que necesitaba dejarle algo, y sin explicarle todo, le dejé una copia física de la carpeta más importante dentro de un sobresellado, y le dije: si me pasa algo raro o si mañana te llaman para asustarte, tú no discutas, solo guarda esto. Iván me miró como si estuviera en película, pero me creyó porque me conoce, y me dijo: ¿es tu familia? Yo le dije: sí. Y él solo dijo: no mames. Y entonces llegó el golpe más asqueroso. El domingo en la noche mi papá me llamó, y mi papá no llama nunca, mi papá manda emojis, así que cuando vi su nombre me asusté, contesté y lo escuché raro, como cansado, como viejo de repente. Me dijo: hijo, tu tío vino hoy. Yo cerré los ojos. ¿Qué quiere? Mi papá dijo: dice que tú tienes problemas, Daniel. Que estás obsesionado con cosas del abuelo. Que te vio en una bodega, que andas diciendo que hay un segundo testamento. Dice que te van a ayudar, pero que necesitas cooperar. Yo apreté el celular. ¿Y tú qué crees? Y mi papá se quedó callado un segundo, y luego dijo lo que más me dolió: yo solo quiero que esto se calme. No dijo yo te creo, no dijo yo te defiendo, dijo que se calme, o sea, que yo me calle para que él no tenga que elegir bando. Le dije: papá, ¿tú firmaste algo? Y él respondió rápido, no demasiado rápido. Le dije: papá, mírame a los ojos cuando me lo digas, pero no puedes, porque estás por teléfono. Entonces te lo pregunto de otra forma: ¿te llevaron papeles? Y escuché su respiración hacerse pesada. Sí, dijo al final, pero yo no entendí. Yo sentí el piso moverse. ¿Qué firmaste? Él dijo: un acuerdo, que tú ibas a recibir algo y que ya no ibas a hacer problemas. Yo lo interrumpí: firmaste renunciar por mí. Y mi papá dijo: no es así.
Ramiro dijo, Ramiro dijo, Ramiro dijo, siempre Ramiro dice, como si Ramiro fuera ley. Le dije, papá, eso es ilegal. No puedes renunciar por mí. Y si firmaste algo con mi nombre, eso es falsificación. Mi papá se asustó y dijo, no, 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 no digas eso. Y ahí entendí que mi tío había usado a mi papá como usó a mi abuelo, metiéndole papeles entre papeles, usando el miedo, usando la confusión, usando la vergüenza. Colgué con la garganta cerrada. Me quedé sentado mucho rato. Porque ya no era solo herencia. Era una operación. Mi tío no solo quería la casa, quería dejarme sin herramientas para pelear, quería que mi propia sangre firmara mi silencio, y lo más duro es que mi papá lo permitió porque su prioridad no es la justicia, es la tranquilidad, aunque sea una tranquilidad podrida. Esa noche le mandé mensaje a Laura, mi papá firmó algo. Creo que intentaron renunciar por mí. Laura respondió, mañana lo vemos. Esto ya se puso serio. Y al día siguiente, en la oficina de Laura, ocurrió el primer giro real, el que me confirmó que mi abuelo estaba 10 pasos adelante incluso muerto. Laura pidió una copia del expediente del procedimiento de curatela y encontró algo que nos hizo quedarnos callados. En los anexos, mi tío había presentado como prueba una supuesta carta de mi abuelo diciendo que yo era inestable y que por eso no me dejaba nada, una carta con firma de mi abuelo, una carta que yo jamás había visto, y la firma se veía rara, como temblorosa, como imitada. Laura la miró y dijo, esto se puede impugnar por falsificación. Y yo sentí un escalofrío porque ahí estaba la condición que yo alcancé a leer en el testamento alterno, si se comprueba intento de alteración de voluntad o apropiación indebida, mi abuelo dejó una trampa específicamente para un intento como este, mi tío acababa de pisarla. Laura me dijo, vamos a hacer esto bien. Vamos a pedir peritaje. Vamos a pedir nulidad. Vamos a pedir medidas. Y vamos a poner en el expediente que ellos intentaron acceder a la bodega sin autorización. Eso cambia el juego. Yo respiré y sentí algo que no sentía desde que mi abuelo murió, un poquito de control, no porque ya gané, sino porque por primera vez mi familia no estaba narrando sola. Ese mismo día, en la tarde, me llegó otro mensaje de Carolina, mi papá está muy molesto. Dice que ahora sí te pasaste. Que lo vas a lamentar. Y yo, por primera vez, le respondí algo que no era pleito pero sí era filo, dile que no toque nada que no le pertenece. Y que si quiere hablar, que lo haga con abogados. Y ahí empezó lo más feo, la campaña contra mí, porque cuando mi familia no puede quitarte algo con la mano, te lo quita con reputación. Mi mamá empezó a decirle a la gente que yo estaba muy mal por la muerte del abuelo, que yo andaba obsesionado, que yo me quería quedar con todo, y varios familiares me escribieron con mensajes tipo Daniel, ya deja descansar al abuelo, que es lo más cruel porque lo disfrazan de respeto, cuando en realidad es presión para que te calles, y mi tío, como él, maestro de la narrativa, empezó a dejar caer en conversaciones que yo andaba metido en sustancias, porque yo tuve una época rebelde hace años y eso es lo único que les sirve, agarrarse de un error viejo para justificar su abuso actual. Pero lo que no sabían, lo que todavía no entendían, es que mi abuelo no me dejó una llave para abrir una caja de recuerdos, me dejó una llave para abrir un cuarto lleno de pruebas, y en ese cuarto había algo que podía voltear la mesa, no solo por la herencia, sino por lo que mi tío hizo mientras mi abuelo estaba enfermo, y mientras ellos me llamaban oveja negra. Ellos estaban haciendo cosas que sí merecen ese nombre. Y la parte más tensa llegó esa misma semana, la noche antes de la audiencia, cuando recibí un mensaje desde un número desconocido, sin foto, sin nombre, solo texto, tienes 24 horas para entregar la llave. Si no, vas a sufrir un accidente. Y ahí, por primera vez, sentí miedo de verdad, no el miedo legal, sino el miedo físico, el miedo de que esto ya no fuera solo papeles, el miedo de que mi tío, desesperado, cruzara una línea. Le mandé captura a Laura. Laura me dijo, denuncia. Ya. Yo le dije, ¿y si eso lo enoja más? Y Laura respondió algo que me quedó marcado, ya está enojado. Lo que necesitas es que quede registrado. Hice la denuncia. No porque creyera que iban a llegar policías de película, sino porque necesitaba un rastro, una evidencia, un antecedente, porque si me pasaba algo, no quería que dijeran fue un accidente y se acabó, yo quería que existiera un papel que dijera lo advirtió, porque así se pelean las guerras reales, con papeles, con fechas, con registros, con paciencia. Esa noche dormí poco.
con la mochila bajo la cama, con el celular cargando, con la silla otra vez en la puerta, y con una idea dándome vueltas. Mañana, en la audiencia, mi familia va a intentar convertir mi dolor en diagnóstico y mi carácter en sentencia, y yo tengo que aguantar sin explotar, porque si yo exploto, ellos ganan, y mi abuelo, en esa nota corta, me pidió una sola cosa sin decirla con esas palabras, que no les regale mi reacción. Y al día siguiente, cuando entré al juzgado, vi a mi tío con traje, a Carolina con cara de víctima, a mi mamá llorando ya desde el pasillo para que el juez lo viera, y a mi papá con la mirada en el piso, y yo entendí que estaban listos para actuar la obra donde yo soy el villano, pero también vi algo nuevo, vi a Laura a mi lado, vi la carpeta de pruebas, vi la constancia de la bodega, vi el audio de la amenaza, vi la captura del número desconocido, y por primera vez pensé, esta vez no vengo solo a defenderme, esta vez vengo a devolverles el espejo. Cuando me tocó hablar, el juez me preguntó si yo entendía por qué estaban ahí. Yo dije que sí, y sin drama, sin elevar la voz, dije, estoy aquí porque mi tío quiere administrar mi vida y mi voz con la excusa de protegerme, pero la realidad es que él intentó tomar control de bienes de mi abuelo sin autorización, presentó documentos que considero falsos y me ha presionado con amenazas para que entregue información que él no debería conocer. El juez levantó la vista. Mi tío se puso rígido. Mi mamá dejó de llorar un segundo. Carolina tragó saliva. Y yo supe que por primera vez el guión se les estaba moviendo. El juez pidió ver pruebas. Laura entregó la constancia de la bodega y pidió peritaje de la firma de la supuesta carta del abuelo. El juez ordenó revisión y advirtió que cualquier intento de manipulación documental era grave. Mi tío, por primera vez, se quedó sin discurso fácil. Y ahí terminó la audiencia preliminar, no con victoria, pero con algo que vale casi igual, con la certeza de que mi tío ya no podía actuar con impunidad total. Salimos. Mi tío me pasó al lado y me susurró, te vas a arrepentir. Laura lo escuchó. Yo lo escuché. Y por primera vez, no me tembló la mano, porque ya entendí que él no me amenaza porque sea fuerte, me amenaza porque está perdiendo control, y cuando un controlador pierde control, se vuelve más peligroso, pero también más torpe. Y esa torpeza fue lo que mi abuelo esperaba. Porque ese mismo día, al volver a casa, me encontré con algo en mi puerta, una nota sin firma, escrita con plumón negro, pegada con cinta. Decía, no te creas muy listo. Sabemos lo que hay en la bodega. Y esa frase, en vez de asustarme, me confirmó algo, ya no era cuestión de si iban a venir por la llave, era cuestión de cuándo, y por eso, en la siguiente actualización, yo iba a hacer lo que mi abuelo realmente quería que hiciera desde el principio, abrir por completo lo que había en esa bodega, sacarlo del lugar donde ellos podían esconderlo, y ponerlo donde duele. En luz, con fechas, con firmas, con registros, con consecuencias. Actualización 3. No dormí casi nada después de la audiencia, porque una cosa es pelear con papeles y otra es sentir que ya no es solo un pleito de familia sino un pleito con gente que está dispuesta a cruzar líneas. La nota pegada en mi puerta fue el empujón final, no porque me asustara más, sino porque me confirmó que ellos ya estaban demasiado enterados y por lo tanto ya estaban demasiado cerca, y cuando alguien está demasiado cerca, tú dejas de planear bonito y empiezas a mover fichas rápido. Esa mañana me levanté con una decisión que me costó aceptar, ya no podía seguir guardando la información para el momento perfecto, porque el momento perfecto no existe cuando el otro lado ya está intentando quitarte la voz, el momento perfecto es cuando todavía respiras y todavía tienes control del orden en que se cuentan las cosas, así que sí, lo hice. Decidí ir a la bodega ese mismo día y abrir todo, no para satisfacer curiosidad, sino para sacar la verdad antes de que ellos la enterraran. La ironía es que yo siempre fui el impulsivo según ellos, y ahora yo era el que estaba pensando a futuro, y ellos eran los que estaban actuando con desesperación. Antes de salir hice 3 cosas que parecen exageración pero que en realidad son sentido común cuando tienes a tu propia familia queriéndote borrar. Primero, dejé el sobre con copias físicas con Iván como respaldo. Segundo, le mandé a Laura un mensaje con mi ubicación y la hora y le dije, voy a la bodega, si no te respondo en X tiempo, no es por drama. Y tercero, activé una grabación de audio en el celular y lo guardé en el bolsillo interno de la chamarra, no para grabar confesiones, como película, sino para que, si algo pasaba, quedara algo, aunque fuera mi respiración y voces de fondo, porque ya aprendí que a veces lo único que te salva es que haya rastro. Llegué a las bodegas y el gerente, el mismo que me había visto días antes, me saludó con esa cara de otra vez problemas, me preguntó si todo bien, yo le dije, sí.
pero necesito abrir mi unidad y sacar cosas. Me acompañó. Tomó nota, revisó mi identificación, pidió mi palabra clave, la dije, revisó que la llave coincidiera. Y cuando llegamos a la puerta de mi unidad, me pasó algo raro, como un respeto involuntario por mi abuelo, porque esa puerta, que para cualquiera sería solo lámina y candado, para mí era la última conversación que él me dejó. La llave entró fácil, giró como si lo hubiera hecho 1000 veces, abrí y el aire me pegó con olor a cartón viejo, a madera, a ese perfume de cosas guardadas. Encendí la luz y lo vi todo, cajas apiladas, una maleta antigua, una bolsa con ropa vieja, y al fondo, casi escondida, la caja metálica que yo imaginé desde el primer momento, una caja gris con 2 seguros laterales, como de herramienta. No era elegante, era práctica, como él, y arriba, pegado con cinta, un sobre amarillo con mi nombre completo escrito con letra temblorosa pero inconfundible: Daniel, abrir solo. Me quedé parado un segundo porque sentí la garganta apretada, no por miedo, por rabia mezclada con tristeza, porque mientras mi familia hacía teatro de luto, mi abuelo había estado encerrando su verdad aquí, con calma, con método, pensando en mí, pensando en lo que me iba a pasar, y eso duele bonito y feo a la vez. Abrí el sobre primero. Adentro había una carta más larga que la nota anterior, doblada en 3, y la leí ahí mismo con las manos temblando. Decía, en resumen, pero con esa forma de hablar de él: Daniel, si estás leyendo esto es porque ya hicieron lo que yo sabía que iban a hacer. No te culpes por ser quien eres, nunca fue tu tarea encajar, tu tarea era mirar donde nadie mira. Yo te dejo esto porque eres el único que no se conforma con una versión cómoda. La casa no es lo importante es que no se queden con la historia. Si llegaste hasta aquí, abre la caja y sigue las instrucciones. No confíes en Ramiro, no confíes en Carolina, y con dolor te lo digo, no confíes ciegamente en tu padre. Él es bueno pero es débil cuando tiene miedo. Si esto se vuelve peligroso, saca todo a la luz, no intentes negociar, ellos negocian solo cuando ya robaron. Sentí como si me hubieran aventado agua fría, porque leer a tu abuelo diciéndote que tu papá es débil no es algo que quieras leer, pero también es el tipo de verdad que solo alguien que vivió décadas en esa familia se atreve a escribir. Y ahí fue cuando entendí algo más grande. No era que mi abuelo me hubiera querido premiar con una llave, era que me estaba pasando la responsabilidad de limpiar un desastre que él ya no iba a poder limpiar vivo, y esa responsabilidad daba miedo, pero también daba claridad. Abrí la caja metálica y ahí dentro estaba la vida paralela de mi familia, una carpeta gruesa con separadores, una memoria USB negra con un llavero, un disco duro portátil, y un cuaderno de pasta negra con etiquetas. En el cuaderno había fechas y apuntes con letra del abuelo. No eran diarios emocionales, eran registros. 14/02, Ramiro retiró efectivo, marzo del 05, Carolina pidió préstamo a nombre de Ernesto, 18/08, cambio de cerraduras sin avisar, y cada anotación tenía un número al lado, como referencia cruzada, como si todo estuviera conectado a documentos en la carpeta, y entonces entendí que lo que yo tenía no era chisme, era evidencia. La carpeta decía cuentas, pagos, casa, firmas, deudas, hospital, notaría, y yo empecé con deudas porque era el tema que siempre había flotado como rumor, y ahí estaba, estados de cuenta de tarjetas a nombre de mi prima Carolina con pagos enormes. No eran se compró algo, eran montos de meses y meses, y junto a eso, hojas de transferencias desde la cuenta de mi abuelo hacia una cuenta que yo reconocí del esposo de Carolina, y en un separador había un contrato de préstamo firmado por mi abuelo, pero con una firma que se veía rara, otra firma temblorosa, como la del documento que mi tío presentó ante el juez, y ahí el corazón me dio un brinco porque 2 veces puede ser coincidencia, pero 3 ya es patrón. Me fui a firmas y ahí estaba la explicación. Mi abuelo guardó muestras de su propia firma de diferentes años. Y también guardó copias de documentos que alguien intentó firmar por él cuando ya estaba débil, y al lado, una hoja con su letra. Si comparan, se nota, no es mi mano. Me senté en el piso de la bodega, literal, porque me dio un mareo, no de enfermedad, de golpe emocional, y de pronto entendí que mi tío no solo me quería dejar fuera, mi tío había estado moviendo dinero y firmando cosas por mi abuelo cuando él ya no estaba fuerte, y Carolina, la prima perfecta, estaba hasta el cuello en deudas. Y mi abuelo las estaba pagando en silencio, no por consentirla, sino por vergüenza familiar, por miedo a que se supiera, por no destruir la imagen, y esa vergüenza fue la cuerda con la que ellos lo amarraron. Luego abrí casa, y ahí fue cuando se me heló la sangre de verdad, porque no eran solo cuentas, eran planos, facturas, cotizaciones, y un contrato de preventa firmado por
Ramiro, donde prometía la casa a un tercero en cuanto se concluyera el proceso sucesorio, o sea, mi tío ya estaba intentando vender lo que todavía no le pertenecía legalmente, y junto a eso había mensajes impresos, conversaciones de WhatsApp exportadas, donde Ramiro le decía a alguien, en cuanto saquemos al chamaco de encima, se firma, el chamaco, era yo. Y yo me quedé viendo esa frase con una calma extraña, porque una parte de mí quería romper algo, y otra parte de mí se sintió raro. Porque por primera vez la familia me estaba confirmando, en papel, que el villano que yo imaginaba sí existía. Saqué el USB, lo conecté a mi laptop ahí mismo con el hotspot del celular, no por internet, sino porque necesitaba revisar rápido y Laura me había dicho que lo ideal era hacer copias con fecha. El USB tenía carpetas con nombres simples, y una destacaba, vídeo, la abrí y había clips cortos, etiquetados por fecha, y cuando abrí el primero me quedé congelado. Era un vídeo de una cámara fija, desde la sala de la casa de mi abuelo, se veía a mi abuelo sentado en su sillón, y se veía a Ramiro de pie, encima de él, hablándole fuerte, no gritando, pero sí con esa autoridad de quien se cree dueño, y se escuchaba clarito, firma, papá, ya, no te cuesta nada, y mi abuelo decía con voz cansada, no entiendo eso, y Ramiro, no tienes que entender, firma, y luego, en otro vídeo, se veía a Carolina entrando con una sonrisa, abrazando al abuelo, y mientras lo abrazaba, Ramiro le ponía un papel frente a la mano, como si fuera una escena ensayada, y Carolina le decía, abuelito, es solo para que el doctor te atienda rápido, y yo sentí náusea porque era manipulación con cariño falso, era usar el amor como trampa, y lo peor es que no era rumor, era vídeo. Me quedé un rato viendo los clips con los ojos rojos, porque no es fácil ver la vulnerabilidad de alguien que te cuidó, pero al mismo tiempo, esa tristeza se convirtió en una decisión, porque ya no era pelea por herencia, era justicia básica, era no permitir que esa historia se repita como si nada, y por eso mi abuelo me dejó esto, porque él ya no podía hablar. Pero yo sí. Y ahí sucedió algo que casi me arruina el plan. Mientras yo estaba en eso, escuché pasos afuera de la unidad, pasos lentos, como de alguien que no quiere sonar pero suena. Apagué la laptop por reflejo, guardé el USB en el bolsillo y me quedé quieto. Escuché un murmullo, luego una voz que yo reconocí como la del guardia, y otra voz que me erizó la piel. Era la del esposo de Carolina, el mismo que me siguió días antes. Estaba ahí, y decía, es la unidad del viejo, ahí guarda todo, ya nos dijeron. Y el guardia decía, sin orden y sin dueño presente, no puedo, y el esposo de Carolina soltó una frase que me confirmó la clase de gente con la que estaba tratando, te pago el doble, no te hagas. Yo respiré bajito, porque si abría la puerta yo me metía en un choque directo, y si me quedaba, podían intentar forzar, pero el guardia se puso firme, por suerte, y dijo, no se puede, y ya está reportado que han venido a insistir, váyanse. El esposo de Carolina se enojó y dijo, no sabes con quién te metes. El guardia respondió, yo solo trabajo aquí. Y después escuché que se alejaban, pero yo no me moví hasta que todo quedó en silencio. Ahí me di cuenta de que mi familia ya no era solo mi tío y mis primas, ya estaban involucrando a terceros, ya estaban pagando, amenazando, buscando atajos, y eso era peligroso, pero también era un regalo, porque cada movimiento desesperado de ellos era evidencia nueva. Salí de la unidad con calma, como si nada, saludé al gerente, le dije que todo bien, pero le pedí una cosa formal, necesito que quede asentado que hoy intentaron presionar al guardia para acceder. El gerente me miró con cara de esto se está poniendo feo, y me dijo que sí, que lo asentaba, y ahí fue cuando le pedí algo más, copia de las cámaras del pasillo. Porque si había vídeo de quien vino, yo quería esa cara registrada, y me dijo, necesitamos solicitud legal. Perfecto, Laura lo haría. No yo. Me fui directo a la oficina de Laura con la mochila más pesada que nunca, no por kilos, por significado, y cuando llegué, Laura me vio la cara y supo que ya había encontrado algo. Le puse la USB y el disco duro en el escritorio, y le dije una frase que jamás pensé decir sobre mi familia, tengo vídeos donde lo presionan para firmar. Laura no se sorprendió, solo frunció el ceño como quien confirma lo que ya sospechaba, y me dijo, ok, ahora vamos a hacer esto de forma que te proteja. Laura mandó copiar todo en un disco nuevo, hizo respaldos, etiquetó fechas, y me explicó algo importante, si presentábamos todo de golpe sin estrategia, ellos iban a decir fabricado, editado, mentira, pero si lo presentábamos como parte de una solicitud formal de peritaje, cadena de custodia, y medidas cautelares, entonces el peso era otro, y además, podíamos pedir que se investigara el intento de curatela como maniobra de intimidación, y lo mejor, podíamos impugnar el testamento que
Ellos leyeron si se demostraba que hubo manipulación o firma falsa en otros documentos, porque eso afectaba la credibilidad de todo el proceso. Yo estaba tan metido en la lógica que por un momento olvidé el golpe emocional, hasta que Laura abrió un archivo del disco duro y me dijo, Daniel, mira esto, y ahí apareció un audio grabado, se escuchaba la voz de mi abuelo, pero no solo, se escuchaba una conversación con alguien, y ese alguien era mi papá, se escuchaba a mi papá diciendo, Ernesto, déjalos. Ramiro es tu hijo, y mi abuelo respondía, tu hijo no es mi dueño, y luego mi papá decía algo que me partió, yo no quiero pleitos, y... Mi abuelo, con voz cansada, decía, por no querer pleitos es que te pasan por encima, y en ese momento yo entendí que mi papá no era malvado, era cobarde del tipo más triste, el cobarde que se convence de que evitar conflicto es ser bueno, cuando en realidad es abrir la puerta para que otros hagan daño. Salí de la oficina de Laura con un plan y con el corazón pesado, y ese mismo día, en la noche, me pasó el giro más inesperado, me llamó Carolina, pero no con el tono arrogante, me llamó llorando, llorando de verdad, no el llanto para manipular, un llanto feo, entrecortado, y me dijo, Daniel, por favor, necesito hablar contigo, sola, sin mi papá, y yo me quedé frío. Porque no hay nada más peligroso que cuando la persona que te amenazó ahora te pide ayuda, porque no sabes si es trampa o si es culpa, le dije, Carolina, habla con tu abogado, y ella dijo, no, no entiendes, mi papá me va a hundir, y yo no quería esto así. Y ahí, por primera vez, escuché algo que nunca había escuchado de ella, miedo, miedo real, y ese miedo me dijo que algo se había roto del lado de ellos, no porque se volvieran buenos, sino porque cuando hay secretos, siempre llega un punto donde alguien es el sacrificable, y Carolina acababa de darse cuenta de que esa persona podía ser ella. Nos vimos al día siguiente en un lugar público, y esta vez sí fui con Laura cerca, y Carolina llegó con lentes oscuros, sin maquillaje perfecto, temblando, me dijo casi sin respirar, mi papá ya vendió la casa, yo le dije, no puede, legalmente, y ella me interrumpió, la prometió, Daniel, y el que la quiere ya le dio dinero, y ahora el que la quiere está exigiendo. Y mi papá está desesperado, y dijo que si tú no te callas, te van a hacer ver como loco de verdad. Esa frase me congeló, porque no era, te van a demandar, era, te van a fabricar algo, y luego Carolina soltó lo que terminó de cerrar el círculo, lo del proceso de curatela fue idea de mi papá, pero el abogado le dijo que necesitaba pruebas, y mi papá dijo que las iba a conseguir, y yo escuché cuando dijo que si era necesario, te iban a meter algo en el carro y llamar a una patrulla, para que te detuvieran y ya con eso, ya con un reporte, el juez te veía mal. Ahí, yo sentí una mezcla de asco y fuego, porque una cosa es que te llamen oveja negra y otra cosa es que planeen ponerte una trampa con policías, eso ya no era familia, eso era una jugada sucia peligrosa. Carolina seguía hablando y yo solo escuchaba como si mi cabeza se hubiera ido a un lugar frío, yo no quería que llegara a eso, Daniel. Yo solo quería que esto se arreglara, yo sí debía dinero, sí, yo sí, y el abuelo me ayudó, y mi papá siempre dijo que tú no merecías nada porque eres un fracaso, pero yo no pensé que él, y rompió a llorar. Y yo ahí, con todo lo que sentía, tuve que hacer lo más difícil, no consolarla como primo, sino usar esa información como evidencia, porque si Carolina venía a decirme esto por miedo, bien, pero yo no podía confiar en que mañana no cambiara y se alineara con Ramiro otra vez, así que lo que hice fue simple y frío, le dije, Carolina, si esto es verdad, lo vas a decir ante mi abogada, y ella asintió, llorando, y se acercó Laura y le pidió que repitiera, con calma, lo mismo, y Carolina lo repitió. Y quedó grabado, no como chantaje, como respaldo. Esa misma tarde Laura metió un escrito urgente pidiendo medidas de protección y denunciando amenazas, aportando la captura del mensaje del número desconocido y solicitando que se investigara la relación con la familia, y pidió al juez que se revisaran maniobras de intimidación, y lo más importante, Laura solicitó una orden para asegurar documentación y evitar que se dispusiera de bienes hasta aclarar irregularidades, porque si Ramiro ya estaba prometiendo la casa, teníamos que frenarlo. Pero Ramiro no se iba a quedar quieto. Esa noche, cuando yo regresaba a casa, noté algo en mi carro, una puerta ligeramente abierta, yo juré haberlo cerrado, me quedé parado un segundo, respiré, y no lo toqué, no me acerqué como idiota, saqué el celular y llamé a Iván, le dije, ven ya, Iván llegó en 10 minutos, y desde lejos vimos que el carro estaba revuelto, no como robo de cosas, sino como búsqueda. Habían abierto la guantera, movido papeles, y en el asiento trasero estaba mi mochila vieja tirada, la que yo ya ni usaba, como si alguien la hubiera abierto, y ahí fue cuando recordé lo que Carolina dijo,
meterte algo en el carro, sentí un hueco en el estómago, porque si alguien te está preparando una trampa, el peor error es tocar lo que quieren que toques. Llamamos a la policía, y sí, suena extremo, pero era necesario, y cuando llegó la patrulla yo fui muy claro, no toqué nada, encontré el carro así, quiero que se revise porque temo que hayan puesto algo. El oficial me miró raro, como este se cree importante, pero Iván se puso firme, y al final revisaron, abrieron, buscaron, y no encontraron nada ilegal. Lo único que encontraron fue algo que a mí me heló, una tarjeta de presentación de un gestor que yo jamás había visto, metida debajo del tapete, como marca, como mensaje de podemos tocarte, y el oficial hizo un reporte de vehículo abierto sin robo significativo, y ese reporte, aunque no parecía gran cosa, para Laura era oro, era prueba de hostigamiento. Al día siguiente Ramiro me mandó un mensaje desde un número que yo no tenía guardado, pero su forma de hablar era él: ya vi que andas denunciando cosas, Daniel, eso es muy bajo, te estás destruyendo tú solo, piensa en tu mamá. Y yo pensé, claro, siempre mi mamá, siempre el chantaje emocional, porque ellos no saben pelear limpio. Pelean usando a los más débiles como escudo. Yo no respondí, se lo mandé a Laura, y Laura hizo lo que yo no puedo hacer por emoción, convertirlo en parte de un expediente. 2 días después llegó la notificación: el juez había ordenado, de forma preventiva, que no se pudiera vender ni disponer de la casa hasta aclarar el tema de firmas y deudas, y pidió peritajes, y citó a Ramiro para explicar el documento de curatela y su fundamento, y ahí supe que por fin, aunque lento, el sistema estaba poniendo ojos donde antes solo había manipulación familiar. Esa noche, por primera vez en semanas, respiré un poco, pero duró poco, porque la guerra de verdad no era el juzgado, la guerra era lo que Ramiro iba a hacer cuando se sintiera acorralado, y mi abuelo lo sabía, por eso dejó la nota, por eso dejó la llave, por eso dejó la carpeta casa con el contrato de preventa, porque Ramiro estaba corriendo hacia una salida. Y esa salida fue el siguiente golpe, el que cambia todo y cierra el círculo de quien era realmente la oveja negra, porque al revisar más a fondo la carpeta hospital, Laura encontró algo que yo todavía no había procesado por completo: facturas infladas, cobros extraños, y una autorización de cambio de médico firmada por Ramiro, no por mi abuelo, y un recibo de compra de medicamentos que mi abuelo no tomaba, y ahí, Laura me miró y dijo: Daniel, esto se parece mucho a un patrón de vulneración de adulto mayor, no solo financiera, también de decisiones médicas. Yo tragué saliva, porque la palabra era demasiado grande para decirla, pero el significado era claro: mi tío no solo quería el dinero, quería controlar a mi abuelo, controlar quién lo veía, qué decía, qué firmaba, y si eso era cierto, entonces el caso ya no era civil, era otra cosa. Y justo cuando yo estaba digiriendo esa posibilidad, me llegó un mensaje de mi papá: hijo, Ramiro está aquí. Dice que si no paras, te va a destruir. Yo me quedé mirando la pantalla, pensando en todas las veces que mi papá no me defendió, y ahora me escribía como si el problema fuera que yo hablara, no que Ramiro amenazara, y ahí me di cuenta de que si yo quería cerrar esto de verdad, no solo tenía que derrotar a mi tío, tenía que romper el hechizo que mi familia tenía sobre mi papá. Porque mi papá era la puerta por la que entraban al relato, y mientras mi papá siguiera temblando, Ramiro siempre tendría un camino. Así que hice lo que más miedo me daba: fui a casa de mis papás esa misma noche. Llegué, toqué, mi mamá me abrió con ojos rojos, y atrás, en la sala, estaba Ramiro sentado como rey, con una sonrisa tranquila, como si yo fuera el invitado. Mi papá estaba de pie, con hombros caídos. Ramiro se levantó, me abrazó sin permiso, y me dijo al oído: ya, Daniel, ya, deja la novela. Yo lo empujé suave, lo suficiente para marcar límite, y le dije: quítate. Mi mamá se asustó, mi papá dijo: Daniel, por favor, y ahí, con esa escena de siempre, yo entendí que si hablaba normal, me iban a interrumpir, me iban a callar, me iban a decir no es el momento. Entonces hice algo que nunca hago: saqué el celular, puse el audio del abuelo donde Ramiro le decía firma ya, y lo dejé sonar en la sala. La cara de Ramiro cambió, se le cayó la sonrisa como un vidrio, mi mamá se llevó la mano a la boca, mi papá abrió los ojos como si le hubieran dado una bofetada, y Ramiro dijo: eso está sacado de contexto, pero el contexto era clarísimo, se escuchaba la presión, se escuchaba el cansancio del abuelo, se escuchaba la manipulación, y yo vi a mi papá, por primera vez, mirar a Ramiro con duda real. Ramiro intentó el golpe final: Daniel está enfermo, ve lo que hace, graba al papá, es un loco, por eso pedimos curatela. Y yo no respondí con insulto, respondí con otra prueba, le mostré el PDF de curatela con su firma, y le dije: tú no quieres ayudarme,
tú quieres controlarme, y luego miré a mi papá y le dije la frase más dura que he dicho en mi vida, papá, ¿firmaste algo por mí? ¿Qué firmaste? Mi papá tembló, mi mamá lloró, Ramiro se adelantó y dijo, yo solo, y yo lo corté, no, tú no, él, y mi papá, con voz chiquita, dijo, firmé un acuerdo, para que ya no hubiera problemas, y Ramiro sonrió como quien gana, y entonces yo hice el movimiento que mi abuelo quería desde el principio. Saqué una copia impresa de una transferencia donde el esposo de Carolina recibía dinero del abuelo, y le dije, ¿problemas? Problema es esto. Problema es que tu hija se endeudó y ustedes usaron al abuelo para pagarle. Problema es que intentaste vender la casa antes de que fuera tuya. Ramiro se puso rojo, mi mamá gritó no, como si negar cambiara la realidad, y mi papá se sentó como si le hubieran quitado el aire, y yo me fui sin esperar abrazo, porque no fui a ganar amor, fui a plantar una bomba de verdad en una casa que llevaba años viviendo de mentiras. Esa fue la noche en que mi familia se partió por la mitad. Y esa partida, aunque duele, era necesaria. Actualización 4. Después de esa noche en casa de mis papás, yo no volví a sentirme sobrino o primo, me sentí como alguien que por fin ve el mapa de la ciudad en la que vivió toda su vida sin entender por qué siempre terminaba perdido, porque cuando tu familia te pone una etiqueta como oveja negra, te acostumbras a vivir buscando aprobación, y cuando dejas de buscarla, ellos entran en pánico, porque el control no se trata de gritos, se trata de que tú necesites pertenecer, y yo dejé de necesitar lo justo. Cuando ya no podía pagar ese precio. Ramiro reaccionó como reaccionan los que se sienten descubiertos, aceleró, empezó a moverse más rápido que sus mentiras, y eso fue lo que lo hundió, porque en la semana siguiente cometió 3 errores seguidos, y cada error quedó registrado. El primero fue intentar recuperar el control de Carolina, porque él sabía que ella me había hablado. Y aunque Carolina no era mi aliada por amor, sí era mi aliada por miedo, y el miedo a veces es más constante que el cariño, Ramiro la citó en su casa, la regañó, le dijo que si hablaba la hundía con sus deudas, y Carolina, ya en modo pánico, grabó un audio con el celular en la bolsa. Ese audio llegó a Laura, y en ese audio Ramiro decía una frase que parecía inventada de lo villano que sonaba, yo te salvé cuando debías, así que me vas a obedecer, y si no, te llevo conmigo. Ahí Laura me miró y dijo, esto no es un pleito de herencia, esto es coerción, esto ya tiene otro color. El segundo error fue intentar mover dinero, porque cuando lo frenaron con la orden de no disponer de la casa, Ramiro buscó la salida típica, vaciar cuentas, esconder, transferir a terceros, y lo hizo mal, lo hizo rápido, y dejó rastros, porque Laura pidió informes bancarios dentro del proceso y aparecieron transferencias a una cuenta de un consultor que nadie conocía, justo después de la audiencia, y además, en la carpeta de mi abuelo había anotaciones de retiros en efectivo que coincidían con fechas de cambios de médico, con compras raras, con pagos de gestores. Era un patrón, no un accidente, y cuando se presentó eso, el juez se puso serio, porque una cosa es que la familia pelee por un comedor, y otra cosa es que haya una ruta de dinero clara como río. El tercer error, el peor, fue volver a intentar usar a mi papá, porque Ramiro sabía que mi papá era su puerta, así que lo apretó, y mi papá, con el corazón hecho trizas, me llamó de madrugada, con voz temblorosa, y me dijo, hijo. Ramiro dice que va a denunciarte, dice que tienes vídeos, que eso es ilegal, que te van a meter en problemas, y yo sentí una tristeza tan pesada que casi me enoja, porque mi papá, en vez de decir Ramiro está mal, seguía pensando nos van a meter en problemas, como si el problema fuera la luz y no la plaga. Pero esa vez, la diferencia fue que mi papá ya había escuchado el audio del abuelo, ya había visto la transferencia, ya había sentido por primera vez la posibilidad de que Ramiro no era el hijo fuerte, sino el hijo que se aprovecha, y cuando yo le dije, papá, necesito que me digas la verdad, Ramiro te hizo firmar o te engañó, mi papá se quebró, y me dijo algo que me cambió el cuerpo, me engañó. Me puso papeles y me dijo que eran, para proteger al abuelo, y yo firmé como idiota, y por primera vez no fue para que se calme, fue culpa real, fue aceptación. Eso fue clave, porque si mi papá aceptaba ante un juez que lo usaron para intentar renunciar por mí, entonces la narrativa de Daniel está inestable, se caía a pedazos, porque el inestable no era yo, el manipulador no era yo, el que se movía con engaño era Ramiro, y ese giro no es emocional, es legal, es humano y legal. La audiencia grande llegó 2 semanas después, con peritajes en proceso, con solicitudes formales, con una carpeta de evidencia que parecía de investigación, y yo entré al juzgado con la misma calma que aprendí a usar con Rubén en esa historia que te gusta, solo que aquí el villano era sangre, y eso duele más. Ramiro llegó con traje, sonrisa controlada.
Carolina llegó con su esposo, que evitaba mirarme, mi mamá llegó con ojos hinchados, y mi papá llegó con una cara distinta, no de valentía, sino de alguien que ya se cansó de fingir. El juez inició revisando el tema de la curatela, preguntó por qué se solicitó, con qué fundamento, y Ramiro habló bonito, habló de preocupación, de duelo, de protección, y cuando parecía que le estaba saliendo, Laura pidió permiso para reproducir el audio donde Ramiro le decía al abuelo firma, y el juez permitió. Y esa sala se volvió silenciosa de una forma que no olvido, porque escuchar eso en público tiene una fuerza que no tiene en privado lo justifican, en público suena como lo que es, presión sobre alguien vulnerable. Ramiro intentó responder con la jugada clásica, eso no prueba nada, es una conversación sacada de contexto, además es ilegal grabar, y ahí Laura, con una calma que me dio seguridad, explicó que el material proviene de un dispositivo resguardado por el propio don Ernesto, y que no fue interceptación, que forma parte de un conjunto de evidencias entregadas por el testador, y además, que se estaba solicitando peritaje técnico para confirmar integridad, cadena y origen, y cuando Laura dijo entregado por el testador, Ramiro apretó la mandíbula, porque él contaba con que no hubiera otro lado de la historia. Luego vino la parte de firmas, el juez preguntó por la supuesta carta donde el abuelo decía que yo era inestable, Laura mostró comparativas de firma y solicitó el peritaje grafoscópico, el juez aceptó, y aunque el peritaje final tardaría, lo importante es que el juez ya estaba viendo algo, que Ramiro traía papeles, sí, pero esos papeles tenían sospecha. Y en un proceso así, la sospecha pesa, porque destruye credibilidad. Después, Laura sacó la constancia de los intentos de acceso a la bodega, y ahí el juez frunció el ceño, preguntó por qué Ramiro intentó acceder a una unidad que no era suya. Ramiro dijo que solo quería proteger documentos, y Laura respondió, proteger no es forzar, proteger no es falsificar firmas. Proteger no es pedir tutela contra un nieto que solo está presentando evidencia, y el juez, por primera vez, habló con tono firme, señor Ramiro, aquí hay patrones de conducta. Pero lo que cerró el círculo fue la declaración de Carolina, y esto es importante porque en historias así la gente cree que la favorita se vuelve buena por amor, y no, Carolina habló porque su papá ya la iba a sacrificar. Carolina pidió hablar y dijo, llorando pero diciendo la verdad que le convenía, que su papá le había dicho que si yo no me callaba, me iban a poner una trampa, que él había prometido la casa, que él le pagó deudas con dinero del abuelo, y que ella se arrepentía. El juez le preguntó por qué lo decía ahora, y Carolina, con la voz rota, dijo, porque ya no quiero ser parte, y aunque esa frase suena noble, yo sabía que era más bien miedo, pero miedo o no, la información era explosiva. Ramiro perdió el control ahí, y ese fue su último gran error, porque se levantó, se le fue el tono, y dijo, tú cállate, y el juez lo llamó al orden, y Ramiro, en vez de volver a su máscara, soltó, este chamaco siempre fue un problema, siempre fue un ingrato, Ernesto debió haberlo sacado de la casa desde niño, y ahí, por primera vez, el juez vio lo que yo viví toda mi vida, desprecio disfrazado de autoridad, y ese desprecio no se ve bien en un expediente. El juez ordenó medidas cautelares más fuertes, pidió investigación por posibles irregularidades patrimoniales y manipulación de firma, y dejó sin efecto temporal cualquier intento de curatela, y cuando dijo eso, yo no sentí alegría, sentí un alivio raro, como cuando terminas una pelea que no querías pelear pero te obligaron, y aún así, sabía que no estaba cerrado. Porque una cosa es la orden y otra cosa es lo que Ramiro haría afuera. Y lo que hizo afuera fue intentar el golpe final de reputación, porque cuando no te pueden ganar legalmente rápido, te intentan destruir socialmente. Al día siguiente de la audiencia, un familiar subió a Facebook un post largo diciendo que yo estaba aprovechándome de la muerte del abuelo, que yo estaba difamando, que yo estaba chantajeando a mi propia familia. Y varios le dieron like, porque es más fácil darle like a una historia simple que aceptar una verdad sucia, y yo me quedé viendo eso con un vacío, porque ahí entendí que aunque yo gane el proceso, hay gente que igual va a preferir la versión donde yo soy el malo, porque esa versión les permite dormir sin cuestionarse. Pero entonces pasó algo que yo no esperaba y que, si te soy honesto, es lo que más me rompió y me curó a la vez. Mi papá que siempre evitó pleitos, comentó en ese post, con su cuenta, con su nombre, y escribió, yo estuve ahí. Vi cosas. Firmé engañado. Daniel no está inventando. Lo siento por tardar. Y ese comentario fue como ver a un hombre salir de una jaula que él mismo se construyó, y yo lloré, no de tristeza, de alivio, porque por primera vez mi papá me eligió aunque eso lo metiera en conflicto, por primera vez no quiso que se calme, quiso que sea verdad. Ese comentario no arregló el mundo, pero cambió algo,
porque de inmediato varios familiares se quedaron callados, otros borraron comentarios, y mi mamá me llamó en la noche, llorando, y me dijo, ¿por qué nos haces esto? Y yo le respondí con una calma que no sabía que tenía, yo no les hago esto. Esto ya estaba hecho. Yo solo lo estoy viendo. Mi mamá se quedó callada. Y por primera vez, no me pidió que me callara, me dijo, tengo miedo, y yo le dije, yo también. A partir de ahí, el proceso tardó meses, y aquí te lo cuento sin hacerlo aburrido. El peritaje de firma salió como Laura sospechaba, inconsistencias, trazos no correspondientes, presión distinta, no era la firma típica del abuelo en al menos 2 documentos clave, eso no significa automáticamente culpable, pero en un expediente pesa como piedra. También se rastrearon transferencias, y aunque Ramiro intentó justificar con gastos médicos y de ayuda familiar, las fechas no cuadraban, los montos no cuadraban, y lo peor para él, la preventa de la casa, que él había prometido, quedó documentada, y el tercero que le dio dinero exigió su dinero de vuelta, y Ramiro quedó entre 2 fuegos, y ese fuego lo hizo cometer el error más torpe, intentar negociar conmigo. Sí, después de todo, me buscó. Me citó en un café, mandó a un intermediario primero, luego él mismo apareció, sin traje, con ojeras, con cara de cansado, y me dijo algo que jamás pensé oírle, Daniel, ya, basta, ¿qué quieres? Y yo lo miré y pensé en el abuelo, en los vídeos, en la voz cansada diciendo no entiendo, y yo no quería venganza, yo quería cierre, le dije, quiero que dejes de usar a mi mamá y a mi papá. Quiero que aceptes lo que hiciste. Quiero que no vendas nada. Y quiero que se respete la voluntad del abuelo. Ramiro se rió sin humor, ¿voluntad? Ernesto ya no estaba bien. Ahí estaba su excusa, siempre, invalidar al abuelo para justificarse, y yo le dije algo que me salió sin pensar, el que no estaba bien eras tú cuando le ponías un papel en la mano. Ramiro apretó los labios y me dijo, si yo caigo, se caen todos, ¿entiendes? Tu mamá, tu papá, Carolina, todos, y yo le respondí con la frase que mi abuelo me dejó sin escribirla, entonces cae tú solo. Y me levanté y me fui, porque negociar con alguien así siempre termina en que tú cedes y él gana tiempo, y yo ya no estaba en el negocio del tiempo, yo estaba en el negocio de la luz. Al final, la casa no se vendió, se congeló, se revisó, y se determinó que el testamento original tenía inconsistencias que ameritaban revisión por el contexto de manipulación, y aquí viene la parte que a ti te gusta porque parece giro de película pero es de esas cosas que si pasan, apareció, formalmente, el segundo documento, el que mi abuelo había dejado resguardado con un notario distinto, el mismo que yo no quise mencionar al principio por seguridad. Laura lo trajo al proceso cuando fue el momento correcto, y ese documento no me dejaba todo, como mi familia decía que yo quería, me dejaba algo específico, la unidad de bodega a mi nombre, acceso a un fondo pequeño para gastos de defensa y administración, y lo más importante, una cláusula de auditoría obligatoria a ciertas cuentas y movimientos si se activaba el intento de curatela o se detectaba preventa, o sea, mi abuelo diseñó el documento para que, si mi tío jugaba sucio, el sistema se viera obligado a mirar. Y miró. Ramiro no terminó en película como monstruo esposado en la puerta, porque la vida real es más lenta y menos dramática en la superficie, pero sí terminó con consecuencias, tuvo que responder por movimientos, perdió control de la administración, se le abrió un procedimiento por falsificación de documentos y abuso patrimonial, y aunque eso no se resuelve en una semana, la reputación que él protegió toda su vida se rompió por el mismo lugar por donde la construyó, el control, la cara de yo soy el responsable, y Carolina. Carolina enfrentó sus deudas como adulta por primera vez, vendió cosas, bajó el ego, y su esposo, el mismo que me seguía, desapareció de reuniones familiares como si nunca hubiera existido, porque cuando los secretos se destapan, los cómplices se esfuman. Mi mamá tardó más, porque mi mamá vive de apariencias, pero con el tiempo empezó a hablarme sin exigirme que me calle, no porque entendiera todo, sino porque vio a mi papá cambiar, y mi papá y yo tuvimos una conversación que me costó pero que necesitaba, me dijo, perdóname por no defenderte, y yo le dije, no necesito que me defiendas con golpes, necesito que no me entregues por miedo, y él asintió, llorando, y me dijo, ya entendí, y yo quise creerle. ¿Y la llave? La llave la sigo guardando, pero ya no como arma, como recordatorio, porque la verdad es que mi abuelo no me dejó herencia para que yo fuera rico, me dejó una llave para que yo dejara de ser el que se traga todo, me dejó una llave para abrir el cuarto donde guardó la realidad, porque él sabía que mientras la realidad esté encerrada, la mentira gobierna la sala.
Ahora, cuando alguien en la familia intenta llamarme oveja negra, ya no me duele igual, porque entendí que la oveja negra a veces solo es la única que no se pinta de blanco para encajar, y sí, perdí cosas, perdí familia en el sentido cómodo, perdí invitaciones, perdí la fantasía de que todos eran buenos, pero gané algo que no sabía que me faltaba: mi propia voz sin permiso. Y lo más fuerte es que, meses después, cuando por fin pude entrar a la casa del abuelo con un acta formal y sin drama, encontré en su cuarto, en el cajón de su buró, otra nota pequeña, doblada, que decía: si llegaste aquí, no lo hiciste solo. Te di una llave, pero tú abriste la puerta. Y yo me senté ahí, en su cama, con esa nota en la mano, y por primera vez desde el funeral, sentí que si lo había honrado, no con flores, sino con verdad.